lo presentamos y le agradecemos también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, por esperarnos. Gobernador, buenos días. Lo escuchábamos hace un ratito atentamente lanzando la campaña de prevención contra el dengue y también refiriendo a una situación de abandono por parte del Estado Nacional. No de abandono al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino más bien a los bonaerenses, ¿no? Y pienso en voz alta que también podríamos agregar la materia transporte, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, bueno, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero tengo que decir, para ser justo, que el abandono es a todos los bonaerenses y a todos y todas las argentinas, porque una campaña de vacunación ante una epidemia que se avisora, que se viene, que todos los pronósticos dicen que el crecimiento de casos ha sido inmenso, el crecimiento en términos de víctimas ha sido muy grande. Hablamos de números relativamente pequeños comparados con lo que fue la epidemia de COVID, pero pasamos de algo así como 10.000 casos a 110.000 el año pasado registrados, y las muertes crecieron, bueno, creo que fueron 110 las que tenemos registradas, pero es un crecimiento del 1000%, así que hemos tenido dengue, que además viene observándose que hoy en invierno, no había pasado antes, en el norte del país, noreste del país, hay casos de dengue, con lo cual es obvio que una epidemia de este tipo tiene que tener una respuesta nacional. Hay una ley nacional para las vacunas que está incumpliendo el gobierno nacional en términos de poner una estrategia de vacunación. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y algo que yo observé, viví en Bahía Blanca después del tornado, que vino el presidente, vinieron 2 ministros o 3 ministros, y me dijeron, arréglense como puedan. Entonces ahora la epidemia que se viene del dengue la tenemos que abordar desde el gobierno provincial sin tener una política nacional. Y no tiene lógica, está mal, porque es obvio que lo que está pasando es que algunas provincias han podido adquirir vacuna, pero vacunan a diferentes poblaciones porque tendría que ser una recomendación nacional, una campaña de prevención nacional, y bueno, y ahora tendríamos que estar mismo tratando de cortar la epidemia en el norte del país para que no llegue más rápidamente a la zona centro. Nada de eso pasa, entonces lo que anunciamos hoy es que compramos 500.000 de vacunas en la provincia de Buenos Aires, las adquirimos. También desde el IOMA estamos dando 30% de descuento en farmacias para otros grupos de población, para el que quiera comprarla, y a eso se agrega que la población objetiva a la que vamos es la que ya estuvo contagiada, la que ya tuvo dengue, que es la que más riesgo corre. Para eso tenemos un registro de 80.000 casos el año pasado en provincia. A eso evidentemente le vamos a sumar una campaña de inscripción para los que tuvieron dengue pero no lo tenemos registrado, puedan recibir también la vacuna. Creo que es de 15 a 65 años, me parece, la población objetiva, y que haya tenido dengue. Esa es la campaña de vacunación nuestra, pero por supuesto el gobierno nacional no hace campaña, no establece estrategia y política, y menos todavía adquiere las vacunas como tendría que ser. Claro. ¿Qué pasa en materia de transporte? Yo lo vinculaba y pensaba en voz alta recién cuando lo saludaba, un tema con el otro en cuanto a esta cosa de desentenderse por parte del gobierno nacional. Claro. Borrarse. Sí, borrarse, ausentarse. Yo lo llamo desertar, porque lo de irse, uno se va de un lugar y se fue. Desertar es otra cosa, es que tenía una responsabilidad, una obligación, un rol, una función que deja de cumplir, y entonces genera no solo la ausencia, sino un vacío, y a veces muy difícil de sustituir, porque el gobierno nacional tiene un papel rector en muchas cosas, además de acompañar a los gobiernos provinciales, además de financiar determinadas cuestiones que el gobierno nacional ha decidido dejar de hacerlo. Tiene papeles que tienen que ver con la coordinación y la articulación de un país. Somos un país, si no hay ministerios nacionales que hagan lo que tienen que hacer, nos convertimos en una colección de provincias. Yo ya lo he hecho con varias de ellas, que tienen que generar acuerdos bilaterales para atender las necesidades, que son a veces las mismas y a veces distintas, pero que te puede ayudar el otro. Bueno, sí, lo del transporte, ¿cómo es? Trato de ser breve, porque es un tema tan complicado, el tema de los subsidios al transporte, sobre todo en AMBA,
que requiere cierta explicación. Uno, el gobierno nacional cuando asumió cortó el fondo compensador del transporte, que era para el interior, también para el interior de la provincia. Nosotros recibíamos en el interior de la provincia, que colaboraba con el subsidio, la mitad de los subsidios en el interior de la provincia de Buenos Aires y de las demás provincias. Nosotros tuvimos que aumentar muchísimo la partida de subsidios para el interior para cubrir en parte la ausencia del gobierno nacional. Y ahora en AMBA es distinto porque en AMBA, como son jurisdicciones que están pegadas, que se implican prácticamente y que además cuentan con líneas de la provincia, o sea que son líneas de colectivos que van de un punto de la provincia a otro, todo dentro de la provincia. De la ciudad, esas son 262. Después hay 31 líneas de colectivo que van de ciudad a ciudad, 31. 262, 31. Y después 252 creo que son, 152 que van de ciudad a provincia, provincia a ciudad, que cruzan, interjurisdiccionales. El que decidía hasta el día de ayer el valor del boleto de todas esas líneas de colectivo era el gobierno nacional. Lo que pasa es que el subsidio, o sea, la diferencia entre lo que paga el usuario y el costo del boleto, en el caso de la provincia lo pagaba, de las 262 líneas, lo pagábamos nosotros, íntegro, todo el subsidio. Eso es 72.000 millones de pesos el mes pasado. La ciudad, del subsidio de las líneas de la ciudad, pagaba la mitad. ¿Por qué? Porque sí, porque decidió no pagarlo todo. O sea, tenía una deuda con el gobierno nacional. Y el subsidio de las líneas interjurisdiccionales, las nacionales, los pagaba Nación. Entonces estaban nosotros que pagábamos 72.000 millones, la ciudad que de los 14.000 millones pagaba la mitad porque sí, la Reta había pagado todo, pero cuando cambió el gobierno, a gobierno de Alberto, decidió dejar de pagar todo y pagar la mitad, y era una discusión, nosotros pagando todo, ciudad de la mitad, y ahora el anuncio nuevo es que un componente, que es esto del descuento en el segundo boleto y en el tercer boleto, que se llama boleto integrado, decidió Milei dejar de pagarlo. Claro. Eso lo pagaba todo el gobierno nacional. Y era una política que existe desde el gobierno de Macri, creo que del 18, con Dietrich. Dicen, bueno, vamos, el gobierno nacional afronta el descuento este. Decidió intempestivamente, o sea, de la nada, y además contra los presupuestos, contra la normativa. Por eso nosotros fuimos a la Corte Suprema a decirle como estas cosas, ¿no? Cuando dejó de pagar el incentivo docente, fuimos a la Corte Suprema, porque es un conflicto entre la provincia y la nación, paguen lo que les corresponde. Cuando dejó de pagar el fondo para seguridad, fuimos a reclamar. Ya es el quinto reclamo ante la Corte Suprema. Esa es toda la novedad. Ayer intentaron hacer un enjuague, como para echarnos la culpa de algo, que la verdad que es lo que estábamos discutiendo hoy, que es que dicen que nosotros no nos hacemos cargo de ¿qué? De lo que abandona la nación, de lo que Milei se borra y se va. Sí. No, que me quedé pensando, usted hace no tanto tiempo decía que Milei buscaba vengarse, no de usted particularmente, sino a través del castigo a la provincia de Buenos Aires con los bonaerenses que no lo eligieron en distintas oportunidades. ¿Cree que va en la misma línea desde lo político esto? Mira, lo dije la vez pasada, eso es un boomerang. Porque si fuera esa la cuestión, que Milei castiga al pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es cierto que no ganó ni las PASO, ni la primera vuelta, ni el balotaje, Milei acá en provincia de Buenos Aires, y entonces supongamos que son un electorado que le dio la espalda a Milei, entendiendo, creo yo, que iba a hacer lo que está haciendo. Pero bueno, si fuera así, sería algo así como decirle, si me votan, los voy a favorecer. No es la primera vez que se aplica esto, castigar a jurisdicciones que son de otro signo político. El látigo y la chequera, le dicen. Claro, entonces decirle, bueno, voten a Milei, entonces le van a dar los recursos. Pero es bastante pavote el argumento. Es pavote porque finalmente yo creo que lo que hace es dejar muy en claro que Milei, y lo hizo ayer en la UIA, tiene un modelo de exclusión que en realidad en muchos aspectos, no solo en esto del colectivo
perjudica a los bonaerenses, porque si quiere desindustrializar el país, 50% de la industria nacional está en la provincia de Buenos Aires. Él dice, bueno, el campo, la industria, bueno, ¿qué es lo que viene diciendo? Quiere volver al modelo agroexportador. Le dio una vuelta de tuerca a esto, diciendo, le saca la industria, existe, parasitando o vampirizando al campo, cuando en realidad todos sabemos que la Argentina tiene campo, tiene producción agropecuaria y tiene industria. Y no son contradictorias. Lo virtuoso sería que los productos del campo argentino, digamos, la materia prima, se industrialice en la industria nacional y se venda con más valor agregado. Esto es obvio, no es muy difícil. Nuestra industria alimentaria conviene vender leche en polvo, que leche, bueno, más allá de estas discusiones, o conviene vender carne ovina o bovina o bueno, para decirlo claro, vender pollo, vender cerdo, vender carne de vaca alimentada con cereales oleaginosas de la provincia de Buenos Aires, y entonces tiene más valor agregado, da más trabajo, se vende mejor, se coloca de otra manera, además si le ponemos una marca país vale más todavía. Obviamente, antes que vender materia prima, venderla elaborada. No es una antinomia, no es un dilema, hay que hacer las dos cosas. Pero Milei lo planteó 1000 veces así porque parece que quiere volver a 1880 o algo parecido. Dicho de otra manera, lo que ocurrió ayer es un episodio más entre todo lo que le viene sacando al pueblo de la provincia de Buenos Aires. No sé, el resto es atribuirle una intencionalidad o un objetivo que no se explicita, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos, pero como actúa con saña... Hay algo que ayer sucedió que hoy también en alguna entrevista periodística ha vuelto a mencionar Jorge Macri, que tiene más que ver con un acuerdo, evidentemente, porque salen de la reunión en la que se acuerda esto del tema del transporte y claramente le apuntan a usted. Y hoy en alguna entrevista periodística dice no queremos volver no queremos el modelo Kicillof porque es volver al pasado. Me parece que hay un acuerdo que trasciende incluso al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quizás esté más relacionado con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? En esto que algunos han llamado el pacto de la milanesa. El pacto de la milanesa, exactamente. Mirá, yo la verdad que no sé qué es lo que ocurrió milanesa de por medio. O sea que no puedo decir si esto está acordado en ese momento, si fueron las papas fritas, no sé qué parte. Pero sí puedo decir algo que es una coincidencia demasiado evidente, que es que trataron de instalar que el gobierno nacional cortó esto del boleto integrado, de los descuentos sobre el segundo boleto y tercer boleto, y que Jorge Macri generosamente lo iba a cubrir, en cambio la provincia de Buenos Aires no lo cubría y como que entonces era culpa mía, lo que es claramente responsabilidad de Milei, porque Milei hoy anunciamos 500.000 vacunas que claramente las tendría que haber comprado el gobierno nacional, o sea que anunciamos aumentar los medicamentos oncológicos que provee la provincia porque los dejó de dar el gobierno nacional. Anunciamos que seguimos la obra pública y que parte de la obra pública que abandona Milei sea centro de primera infancia o obras en universidades, la va a seguir el gobierno de la provincia. Pero no podemos, ante cada defección y ante cada deserción del gobierno nacional, hacernos cargo. Ahora, ya sería el colmo del disparate decir que es culpa nuestra no hacernos cargo de lo que Milei abandona. Entonces, ese fue el intento, por eso digo que fue una especie de jugarreta berreta, decía hoy, que intentaron establecer ayer, y cuando uno mira un poco los papeles, la realidad, los números, ve que Jorge Macri o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta ahora pagaba solo la mitad del subsidio. Cuando anuncia Milei que va a interrumpir, o Caputo, que va a interrumpir estos descuentos, el gobierno de la ciudad, incluso Grindetti, el jefe de gabinete, se comunica con el jefe de gabinete de la provincia, con el ministro de gobierno, Carlos Bianco, y dice, nosotros no podemos pagar esto. Claro.
porque era un programa nacional, como tantas cosas que va a dejar de pagar. Un día deja de hacer las rutas nacionales, no tenemos ni jurisdicción. Hay que ver en qué estado van quedando las rutas nacionales, si pasan por nuestro territorio. Pero le quiere tirar la salud, la educación, los comedores, todo nos quiere tirar. Entonces, lo que no se hace cargo y que tiene obligaciones legales, por eso vamos a la Corte Suprema. Gobernador. Y ahora de repente Jorge Macri dice, yo me voy a hacer cargo, perdón porque termino la historia. Sí. Entonces, ¿fue un rapto de generosidad o de comprensión? No, porque el día anterior nos enteramos que hubo un acuerdo escrito sobre pan rallado, probablemente, donde el gobierno nacional le paga 81.000 millones de pesos al gobierno de la provincia en concepto de coparticipación, que era la disputa por la coparticipación. O sea, anteayer nos enteramos que le da 81.000 millones de pesos y al día siguiente sale el gobierno de la ciudad a decir, me voy a hacer cargo de los subsidios, como si no tuviera que ver nada una cosa con la otra. Y obviamente lo que pasó es que le dieron 81.000 millones de pesos y le dijeron a condición Macri que paguen no solo la parte del subsidio, que se están haciendo los distraídos si no pagan, que eran de los 14.000 del subsidio sobre el boleto, que venían no pagando, esa la tenés que pagar, y además hagamos esta vivada. Claro. Hagamos esta vivada juntos. Pagás vos el boleto integrado y decimos que Kicillof no lo quiere pagar. Pero veamos los números, le dieron 81.000, 7.000 de una cosa, que es del subsidio, 1.700 del boleto integrado, estimo yo más o menos. Sí. Me pueden desmentir con los números porque no tengo las cuentas. Entonces, fíjate, le dieron 81.000 y tiene que pagar 9.000. Negocio redondo para la ciudad, que se enteró que recibía 81.000 y tiene que invertir 9.000 en cosas que antes no hacía. Claro. Entonces, y en el medio trataron de sacar una ventaja política. Eso es lo que se les pinchó, porque estamos denunciando que acá hubo una maniobra, te doy esto, pero tenés que poner lo otro, que es un décimo tienen que poner esto. No es generosidad, es un acuerdo y a ver si de rebote, de carambola, pueden decir la provincia no se hace cargo y la ciudad sí. No, loco, no es así. Gobernador. Ya nos dimos cuenta, basta, córtenla con eso. Pague Milei lo que tiene que pagar y de la coparticipación hablamos después. En ese contexto de lo que usted está marcando, ayer Sturzenegger, Rosalía Constantino lo saluda, ayer Sturzenegger volvió a decir que va a desaparecer la obra pública, ¿no? Y que va a ser todo inversión privada cuando en los países que más hay inversión privada, la obra es solo del 15% es privada, todo el resto es inversión pública. ¿Qué Argentina ve con una Argentina que si saco el agro está cayendo un 8%? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ve este contexto donde va a haber cero financiamiento a obra pública? Miraba una nota de ámbito de hoy que hablaba de una caída del producto de 3,2% del estimado por Banco Mundial. Entonces, yo me acuerdo cuando Milei dijo que era especialista en crecimiento con y sin dinero. Que pobre, lo cargaron mucho, pero yo que soy economista sé que hay modelos matemáticos, digamos, teóricos, conceptuales de crecimiento con dinero, que tiene cuestiones monetarias y sin dinero. Yo creo que quiso decir eso. Pero ahora nos enteramos de que es especialista en crecimiento con y sin crecimiento. Claro. Porque ahora lo que tiene es una caída de 3,2%, que si le quitamos, porque es con respecto al año pasado que hubo una sequía histórica. Exacto. Si le sacamos el efecto de recuperación de la sequía, a nosotros nos da una caída del 7,9%. Claro. O sea que es una de las crisis más grandes la que generó Milei, que tengamos memoria. Claro. Comparable solo con la hiperinflación, solo con Martínez de Hoz, digamos, solo con lo que fue la crisis de 2001. Es decir, y la pandemia, claro, fue un fenómeno mundial. Entonces, hoy lo que tenemos, y vuelvo a lo de la obra pública, lo que pasó después de la pandemia, por ejemplo en Estados Unidos, que parece admirar, es que demócratas y republicanos, Milei, los de Trump, votaron a favor de un plan de obra pública, de hacer autopistas desde el Estado histórico. O sea que lo que está diciendo Sturzenegger está mal, pero además es mentira. Claro. No es verdad eso que dice. Sí hay algunos modelos de participación público-privada
que ya me suenan, los PPP, los trató de aplicar. Sí, a todos nos suena. Me acuerdo que se llamaba Sturzenegger también, pero que era en ese momento parte del gabinete de Macri. Estaban con eso en ese momento. Fracaso. Rotundo. Fracaso. A nosotros nos dejaron algunos de esos contratos. Eran rutas que se iban a hacer por empresas privadas con contratos en dólares carísimos y que después se le iban a recuperar poniéndole peajes a las rutas que antes no tenían, a todo. Un espanto. O sea que lo que yo sí veo es que tenemos 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, todas paradas, que son escuelas, jardines maternales, agua, cloaca, rutas. No es así. No es así. Además, nosotros tenemos más o menos 1000 obras de la provincia, no paramos la obra pública. En la provincia de Buenos Aires continuamos, cuando terminamos el gobierno anterior teníamos 206 escuelas inauguradas en provincia, ya vamos 229, seguimos abriendo escuelas, seguimos inaugurando obras, pero obviamente ante un intento de asfixiar, de ahorcar. Sí. El otro día pagamos un vencimiento de deuda también, seguimos trabajando. Gobernador, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo grande. Gracias a usted. Axel Kicillof, aquí en la mañana de C5N con definiciones picantes que no vamos a